Dios le bendiga, gracias por estar. Gracias a nuestros amigos de Facebook, que el Señor le bendiga, gracias por acompañarnos. Gracias a nuestros amigos de Apocalipsis Network por estar domingo a domingo y permitirnos entrar a su casa con la palabra del Señor. El mismo mensaje que el Señor tiene para ustedes, también lo tiene para nosotros. Así que disfrutemos de la presencia, de la ministración y de la palabra de nuestro Dios. Diga conmigo, Señor Jesús, que este mensaje toque mi vida y me transforme conforme tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Creo que no es ninguna novedad que nosotros los creyentes tenemos enemigos externos. Lo hablábamos ahora antes de empezar con el mensaje. La persecución, el rechazo, la burla, la ignorancia. Muchas veces nos ignoran solamente por ser hijos de Dios. Esas son persecuciones externas, cuestiones externas que afectan a muchas personas le afectan el desarrollo de su ministerio, de su vida como creyentes. Pero también tenemos enemigos internos, esos enemigos internos que están constantemente, día a día, batallando para no alcanzar los sueños, no alcanzar los anhelos, no poder desarrollar el ministerio, no poder hacer lo que Dios quiere que hagamos. Para eso fuimos formados, para eso estamos aquí en la tierra. Y esos enemigos internos muchas veces pelean mucho más fuerte que los externos. A nosotros nos persiguen y podemos disparar o no. A nosotros nos rechazan y nos puede resbalar o no. Pero cuando viene ese enemigo interno del desánimo, del conformismo, de esas cosas que muchas veces nos achatan y tenemos que pelear mucho más que si fueran enemigos externos. Entonces ahí está la verdadera fe y el verdadero Hijo de Dios. ¿Qué define como creyente? ¿Cuál es la identidad de aquellos que pasan por esas dificultades? Que creo que la iglesia aquí no lo pasa, pero tal vez a alguien lo ha pasado. Pero tienen que luchar día a día. Los enemigos internos son mucho más violentos muchas veces que los enemigos que se pueden ver. Sin embargo, ahí en Lucas capítulo 17, tenemos que aprender, y esa tendría que ser nuestra prioridad, nuestra premisa, de darle gracias a Dios en todas las cosas, por todo y en todo. Por lo bueno y por lo no tan bueno. Eso tendría que ser nuestro estilo de vida, darle gracias a Dios por todo lo que pasa. Ahora cuando llegué me pidieron oración por cierta circunstancia fuera del país y estamos dando gracias a Dios porque Dios tiene el control de todas las cosas, porque alguien fue movido a orar. Y estamos orando por eso. Y tenemos que darle gracias a Dios incluso por los momentos críticos, por las dificultades. Pero también aprendemos aquí de Lucas capítulo 17, a través de unos leprosos, y sabemos hoy día leprosos, conocemos la historia, de qué es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué a veces nos quedamos nosotros también como estos leprosos y lo vamos a ver? ¿Por qué nos detenemos a veces? ¿Por qué estamos ahí y pensamos que ya lo hemos alcanzado todo? Y ahí en Lucas, justamente lo que nos enseña la Escritura, capítulo 17, verso 11, dice, si no lo tiene por ahí. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dando gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Segundo milagro, tu fe te ha salvado. Esta historia de los 10 leprosos es una figura de la vida real, en realidad de los 9 leprosos. Uno dio vuelta para dar gracias. Lo que sucedió con estos 9 es una figura de lo que nos pasa, de lo que le pasa a muchas personas hoy. Muchos reciben sus bendiciones, su sanidad, su respuesta y se van sin siquiera dar gracias a nuestro Dios. Es común. Hay cosas que son inevitables y no las podemos cambiar. Pero muchas personas han recibido su parte y se han olvidado de dar gracias a Dios. Y Dios es tan bueno que sigue bendiciendo. Pero el tema no es este. El tema es
bien clarito, habían 10 personas enfermas, 10 leprosos en la misma situación. Todos habían sido echados de la sociedad porque en aquel tiempo un leproso era una cosa mala, tenía que vivir fuera, aislado. Todos habían deseado sanarse. Esa era la actitud de todos. Todos dijeron, Señor, sáname, no. Señor, ten misericordia de nosotros. No pidieron sanidad, sino misericordia. Todos creyeron en la palabra del Señor y todos fueron sanos. Los 10 fueron sanos. Mientras iban yendo, porque el Señor no impuso sus manos sobre ellos, ni oró, ni cerró sus ojos. No, Él dijo, vayan, hagan lo que tengan que hacer. Y ellos mientras iban fueron sanados, fueron limpiados. Pero cuando fueron limpiados, solamente uno tuvo la oportunidad o la delicadeza de volver a dar gracias a Dios. Los 10 estaban en la misma situación, los 10 pasaban por lo mismo, los 10 fueron sanos. Ninguno recibió una bendición mayor que su compañero de estos 10, sino que cuando decidieron ir por lo suyo, recibieron lo suyo. Pero uno, antes de llegar al sacerdote, porque dice que cuando iba en camino vio que había sido limpiado, dio vuelta y dio gracias a Dios. Y yo veía a estas 10 personas. Y conocemos a muchas personas de entre esos 9 que no dieron vuelta a dar gracias a Dios. Pero también el único que marcó la diferencia fue aquel que sí, que se dio por aludido, que tuvo que agradecer al Señor porque conocía la gratitud al igual que los otros. Y dio vuelta a darle honra y gloria. Y se postró a sus pies y dio gracias al Señor. Pero me detenía en estos 9. Quería parar. Estuve pensando mucho en estos 9. Al número 10 lo dejamos afuera porque hizo lo que tenía que hacer y recibió su doble porción. Pero yo pensaba en estos 9. En estos 9 que recibieron su milagro, en estos 9 que fueron sanados, limpiados, en estos 9 que tuvieron la misma fe, que caminaron juntamente a aquel número 10, pero no hicieron lo que tenían que haber hecho, si bien recibieron lo suyo. Y esto no significa que porque usted no dé vuelta, Dios no lo va a seguir bendiciendo. Dios lo va a seguir bendiciendo porque ante todo Él es Padre. Y aunque nuestros hijos se porten mal, nosotros siempre vamos a hablar y sacar la cara por nuestros hijos. De la misma forma lo hace nuestro Señor. Nos corrige, y en eso estamos de acuerdo como nosotros nuestros hijos, pero no nos deja de bendecir. Entonces estos 10 fueron y volvió uno dando gracias, pero aquellos 9 no se perdieron su bendición. Tal vez después de haber sido limpiados se presentaron delante del sacerdote, porque solamente los sanos, leprosos sanados, se presentaron delante del sacerdote. Y tal vez volvieron a su familia, se reintegraron en la sociedad, empezaron a trabajar. No sé lo que pasó, pero sé que pasó con uno de ellos porque dio vuelta a dar gracias al Señor. 10 caminaron con lepra, 9 fueron sanados. Uno dio vuelta, dio gracias. 9 siguieron de largo. Uno recibió su segundo milagro, 9 se quedaron con su único milagro. Cuando aquel dio vuelta atrás para dar gracias, recibió la segunda parte de su historia. Es lo otro que Jesús tenía. Porque Jesús tenía otra obra, había otro milagro para ellos. Si vinieran todos, posiblemente, parafraseo, vino uno. Y el que vino recibió su segundo milagro, recibió su segunda porción. Dios tenía esa obra preparada para aquel que viniera y vino. Y yo me preguntaba, ¿por qué no vinieron aquellos 9? Tal vez los estaban mirando de lejos, aquel que había también sido salvo, no solamente sano, sino salvo, y dijeron, nos estamos perdiendo la segunda parte de nuestra historia, vayamos pues por la segunda parte. Pero no fueron por la segunda parte. Al contrario, ellos dieron, aquel dio vuelta mientras ellos 9 siguieron y se presentaron ante el sacerdote y no sé lo que pasó con ellos. Pero me preguntaba, ¿por qué no dieron vuelta los 9? Y a su vez veía las preguntas del Señor. 3 preguntas hizo el Señor en esta porción de la Escritura, en esta historia. ¿No eran 10 quienes fueron sanados? ¿Dónde están los otros 9? ¿No hubo ninguno otro que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero? Los 9 se fueron con su bendición a ver a los sacerdotes, a su familia, a reintegrarse a la sociedad, pero uno dio vuelta y el Señor sobre ese uno hizo 3 preguntas. Y me preguntaba, ¿por qué no dieron vuelta? Entonces pensaba, ¿por falta de fe? Yo creo que no. Porque lo que los movió a ellos, sin que el Señor orara, impusiera sus manos sobre los 10, solamente el Señor dijo, tampoco el Señor dijo, vayan porque están sanos. El Señor dijo, id y mostraos a los sacerdotes, punto, fue eso.
¿Qué fue lo que los motivó, los movió a ellos para ir sin ver sanidad, sin que el Señor orara por ellos, sin ver del otro lado, sino la fe? La fe los movió a los 10 para que fueran sanos. No hubo otra motivación sino fe. ¿De qué otra forma iban a ser sanos? Tal vez hoy hay gente que necesita que los pastores oren por ellos, impongan sus manos, declaren sanidad, pero el Señor Jesús es mucho más simple de lo que pensamos. El Señor Jesús dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. En ningún momento proclamó, declaró, decretó sanidad en su nombre. En ningún momento ustedes van a ser sanos. No, Él dijo, ustedes vayan, muchachos, y muéstrense a los sacerdotes. Y a los sacerdotes solo se presentaban los sanos. Y ellos empezaron a caminar enfermos. Falta de fe. No fue la falta de fe que les impidió volver atrás. Porque tenían fe. Fueron movidos los 10 a eso. Porque de otra forma volverían, si fueran uruguayos, volverían y preguntaran, Señor, pero ¿cómo vas a sanarme si no has puesto tus manos en mí? No tengo antibiótico, no tengo receta, no tengo examen, análisis clínico. ¿Cómo? Si fuera uruguayo hubieran hecho eso. Pero esos 9 eran judíos. Y el Señor le dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Con eso alcanzaba. ¿Y qué los movió a ellos sino la fe en la palabra de Jesús? Entonces yo decía, no fue por falta de fe que no volvieron. No fue por falta de fe. Número 2, pensé, ¿por qué no volvieron los ingratos? ¿Será por eso, por haber sido ingrato? Posiblemente sí, creo que no. Porque los 10 cuando caminaban fueron limpiados de la misma forma. Ni uno más ni uno menos. Pero uno de ellos conocía la gratitud y dio vuelta. No significa que los otros no hayan manifestado agradecimiento, que no hayan sido agradecidos. Una cosa cuando uno es agradecido y demuestra. Y otra cosa cuando uno es agradecido y no lo muestra. Pasamos a ser ingratos porque no reconocemos el favor del otro, que nos hizo el otro. Y no significa, yo pensé mucho en esto y digo, Señor, ¿qué significa? Es que no significa que no hayan sido agradecidos solamente porque la Escritura no cuenta que ellos dieron vuelta, como uno sí lo hizo, y no fue a dar gracias tampoco. Sino que los 9 tal vez eran agradecidos, pero no lo demostraron. Porque si vemos detenidamente el versículo 18, Jesús no reclama gratitud, reclama honra. Jesús no dice, no hubo quien volviese y diese gracias a Dios sino este extranjero. No hubo quien volviese y diese acción de gracia o con gratitud, con un corazón agradecido. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios a no ser este extranjero. Entonces, no era gratitud lo que les impidió volver. No era falta de fe lo que les impidió volver. Lo que reclamaba el Señor no era que vengan y me den gracias, sino que glorifiquen. 2 cosas diferentes. Aquel que dio vuelta, el sano, dio vuelta a glorificar a Dios. Y postró su rostro entre sus piernas y dio gracias. Primero glorificó a Dios. Después dio gracias al Señor. Pero los otros 9 sabían el poder de la gratitud. No lo pusieron por obra. Entonces decían, Señor, si no es falta de fe y no es gratitud, ¿qué es? ¿Y sabe lo que era? Conformismo. Se habían conformado con recibir su porción, que no estaba mal. Igualmente, por haber recibido una porción, tampoco dieron vuelta a glorificar o a dar gracias a Dios. Pero lo que Dios le había dado ya era de ellos. Lo que ellos necesitaban lo tenían y punto. A veces somos tan mediocres que pudiendo dar lo excelente, damos apenas lo bueno. A veces nos quedamos cortos cuando tenemos que dar cosas porque damos apenas lo que nos parece que es bueno y no lo excelente. De la misma forma pasó con estos 9. Ellos recibieron su porción al igual que el número 10. Y el número 10 volvió y recibió su segunda porción, la segunda parte de su historia, recibió la salvación. Pero que esos 9 se quedaron tan conformes con lo que tenían que siquiera pensaron que si volvían podían recibir su parte, su porción extra. Simplemente se quedaron y con lo que recibieron para ellos ya fue suficiente. Y sería suficiente. Pero cada vez que consideramos que algo en nosotros es suficiente y nos impide ir por las cosas mejores o mayores de parte de Dios, entonces nos estamos conformando. Nos conformamos con las cosas que tenemos y eso nos impide de avanzar un poquito más, de dar un paso más adelante. No sé, por miedo al riesgo, por miedo al fracaso. O muchas veces por estar persuadido de lo que tenemos me alcanza. Claro que me alcanza, pero sé que si voy por las cosas del reino, tengo las cosas del reino. Que dice la Escritura, el que golpea, se le abre. El que pide, recibe. Y esto es simple.
Muchas veces no recibimos porque no sabemos pedir, lo dice la Escritura. Reciben y reciben mal porque no saben pedir, no se sabe pedir. A veces tenemos miedo de pedir al Señor o tener nuestras oraciones que rompa estructuras. Yo le digo, cada vez que oro, le digo al Señor, Señor, que yo pueda extender mi oración, así como se extiende mi fe. Porque si tengo un Dios tan grande y tan poderoso, ¿por qué lo limito a veces a lo único que tengo? Y estoy conforme con eso. Y hay personas que se conforman con lo que tienen. Un buen trabajito, tal vez una buena jubilación, un buen sueldito, ese ministerio que está ahí, y se conforman con eso. Pero hay personas que se conforman con lo que no tienen. Les falta la sanidad y están conformes. Y me tocó esto, porque bueno, el Señor sabrá y yo me conformo. No, querido, no te conformes. Se conforman con que la casa está media restaurada y los hijos andan pata para arriba, por acá y por allá. No, pero yo me conformo porque ellos están bien, son sanitos. No, no es así, querido. Muchas veces la actitud del conformista es lo que hace ir contra la palabra de Dios. Porque la palabra del Señor ahí en Romanos capítulo 12 nos dice, abran vuestro entendimiento. No se amolden a las cosas del mundo, rompan estructura para que puedan entender cuál es la buena voluntad de Dios. Rompan estructura, no se peguen a las cosas del mundo, abran su entendimiento, porque hay cosas mayores. La Escritura dice, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, Dios la ha reservado para nosotros que le amamos. ¿Para quién es? Para nosotros. Lo otro ya está todo visto y nos conformamos con eso. Porque ya vi los milagros, porque veo el obrar de Dios, pero sé que hay más y yo lo busco. Estos 9 se quedaron sin su segunda porción porque dijeron, listo, la sanidad es lo que necesitamos. Pero no sabían que necesitaban también salvación. Uno fue por su sanidad, por misericordia, y allí la obtuvo y dio vuelta. Y yo la esperaba con la salvación. Recibió sus 2 porciones en un mismo rato, en un mismo momento. Sin embargo, aquellos porque se conformaron con lo que tenían, con lo que necesitaban, se fueron sin segunda porción. Se perdieron su buena oportunidad. Hay personas que creen que ya se conforman porque creen que va a ser esto y esto es lo que me tocó vivir. Hay personas que que llevan una carga por toda su vida sin saber que se la pueden entregar al Señor y se conforman con su carga. Hay personas que viven cargadas de enfermedades. Usted le pregunta, ¿y cómo estás? Bueno, hoy me falta esto. ¿Y cómo está? Hoy el calcio está bajo. ¿Y cómo está? Hoy me dijeron que un médico me dijo que por su experiencia, esto lo escuché, Dios mío, que por su experiencia me dice que el que tiene eso en la cabeza se muere. Por su experiencia. Y te conformas con la experiencia del médico. Querido, ¿no nos faltaría tal vez abrir un poquito nuestra mente y no amoldarnos a las cosas del mundo, lo que ven nuestros ojos? Estos 9 dijeron, muchachos, tú y los 8 vayamos y allí estamos y recibimos la sanidad y vamos a la familia, vamos a contarle a todo el mundo, pero la segunda porción no se la llevaron porque se conformaron con la primera. Hay personas que se conforman con la enfermedad que tienen. No tienen sanidad y están conformes igual. Bueno, tal vez el Señor tenga esto como lo hizo con el apóstol Pablo. Por 3 veces le pedí que me sacara la espina de mi carne y no lo hizo. Bueno, tal vez tenemos que vivir con eso, pero no por eso me voy a conformar que soy enfermo. Para la gloria del Señor, yo soy sano. Y Él tiene hasta el control de la espina que pueda yo tener en mi carne. No me voy a conformar porque el conformismo me lleva a no tener expectativa por algo nuevo. El conformismo me lleva a decir, bueno, Señor, hasta aquí has llegado y no te doy la chance de que hagas algo nuevo, teniendo Dios mucho más para cada uno de aquellos que le piden o que necesitan. Estos 9 muchachos dijeron, bueno, aquí estamos y llegamos aquí y listo. Hoy llegamos aquí a la iglesia y despertó en mí el hablar en lengua y con eso ya tocó el cielo. No, querido, no, de ninguna forma. El hablar en lengua no es tocar el cielo. Tocar el cielo es servir al Señor, es darle gloria, es vivir por el Señor y para el Señor. No es hablar en lenguas. Y hay personas que alcanzan eso y dicen, esta es la meta, esta es lo máximo, hablar en lenguas espirituales. No, ese es el principio, queridos. El principio. El conformismo no nos puede ganar en el área que sea. No se conforme con lo que tiene. Yo sé que todo lo que tenemos ha sido dado por Dios. Nada de lo que tenemos es ajeno a Él. Y usted piense, familia, vida, salud, poca salud, mucha salud, todo es dado por Dios. Dificultades en la casa, todo es dado por Dios. Me voy a conformar, doy gracias, reconozco lo que el Señor hizo. Pero su palabra me dice que el que quiere más lo va a tener. Si se lo pide, Él se lo va a dar. Entonces, tal vez es esto lo que nos está faltando.
Que nos conformamos con esto y tenemos ese Dios tan grande y poderoso que no podemos llegar con Él en oración y decirle, Señor, aquí está mi situación, Dios. No, yo no me quiero conformar con esto. Los exámenes no han salido bien, los médicos me dicen que hay pocas chances, pero yo no me conformo con esto. Si es esta tu voluntad, yo la acepto. Pero sé que puedes sanarme a cualquier momento, el milagro puede caer sobre mi vida a cualquier minuto y algo grande puede pasar. Si usted se conforma y queda quietito, entonces usted está limitando la porción de Dios, la porción extra de Dios. Dios donde se mueve, sino en nuestra fe, no en su queja, no en su lamento. Si usted se conforma, es lo que usted quiere, pero le estoy seguro que no es lo que Dios quiere. Jeremías capítulo 29 dice, porque yo tengo pensamientos, yo tengo pensamiento de bien sobre ustedes y no de mal, para darles un futuro prometedor lleno de esperanza. Pero para alcanzar eso, yo tengo que salir de la mentalidad de este mundo, porque lo que veo me persuade para que me quede quieto y con lo que tengo, cuidar lo que tengo. Cuido mi chakra. Sin embargo, si yo sé que Dios tiene un futuro de bendición y de esperanza para mí, porque Él piensa mucho más alto que yo y sabe muchísimo más que yo, ¿qué es lo que me puede limitar para alcanzar esa plenitud? Sino yo mismo. ¿Quién se limita para alcanzar la plenitud de uno? Sino uno mismo. Creyendo que no puede, que por más tratamiento, que por más antibiótico, por más pastillas, esto no va a dar... Bueno, si es lo que usted piensa, bueno, cada uno con su pensamiento. Pero yo creo que Dios puede hacer algo en cualquier uno de nosotros, cualquier milagro, siempre y cuando tenga expectativa. El conformista lo que pierde la expectativa por los de repente de Dios. Aquel que está conforme allí no tiene expectativa. Bueno, pase lo que pase, esto es mío. Y de aquí, de este cuadrado, esta chacrita, mira, me saquen, pues yo me quedo aquí. No, querido, estás perdiendo el de repente de Dios. Y de repente el Señor puede multiplicar, y de repente el Señor puede sanar, y de repente el Señor puede restaurar el matrimonio, de repente el Señor puede hacer que los hijos vuelvan al corazón de los padres y viceversa. De repente el Señor puede hacer un montón de cosas con aquel que tiene expectativa. Y el que guarda la expectativa es aquel que no se conforma. Es aquel que da gracias a Dios en todo y por todo, pero sabe que si va por más, tendrá más. Esta era la situación de los 9. Y ellos dijeron, bueno, con esto alcanza. Mire, nosotros hace 20 años y 2 meses que estamos ministrando, predicando la palabra y fuimos llamados. Y yo siempre le estoy pidiendo al Señor más. Siempre le estoy pidiendo al Señor más. Y el Señor, ¿sabe qué? Nos da más. Porque en tiempos difíciles Él nos sustenta. En tiempos de traición, cuando hemos pasado traición, Él venía y sanaba nuestro corazón. En tiempos críticos, en tiempos de mucha dificultad, de mucha división, de mucha complicación, el Señor estaba ahí, Él nos faltaba la cita. Cuando éramos 4 o 5 aquí en la iglesia, Él era el primero en llegar. Él era el dueño de la casa, es el dueño de la casa. Él estaba ahí. Yo, Señor, si estás, con eso alcanza. Si tú estás, contigo somos mayoría. Si tú estás, la reunión va a ser poderosa, Dios. Pues queríamos más del Señor. Y esto no significa que cuando yo quiero más del Señor, quiero más plata, más sueldo, mejor jubilación, más gente en la iglesia. No, yo quiero las cosas espirituales. La fuerza que ninguna sociedad me puede dar. La promesa de salvación que ningún hombre lo puede dar. La promesa de sanidad, de restauración, de servicio, que nadie puede ayudar, solamente el Espíritu Santo. Es que cuando hay expectativa en el corazón de uno de sus hijos, Dios bendice de una forma poderosa. Imagínense aquellos 9 que fueron allí y dijeron, listo, fuimos sanos, vámonos para casa, para tu familia, tu trabajo, la sociedad, reintegrate al club, haz lo que quieras. Pero aquel dijo, yo tengo la oportunidad, pero voy por más. Y pegó la vuelta por más, sin un corazón egoísta, ni soberbio, simplemente un corazón dador de gloria a Dios. Porque Él no dio vuelta a dar gracias, Él dio vuelta a dar gloria a Dios. Él volvió a dar gloria a Dios. Y tal vez no sabía que tenía la segunda porción, pero el corazón lo llevó a glorificar a Dios. Y Él fue y lo hizo. Y el Señor, no antes de hacer 3 preguntas, le dijo, pero solo de quien menos esperaba yo, como si lo hubiera tomado por sorpresa, de quien menos esperaba yo fue el que regresó, el samaritano, siendo que los míos, de mi pueblo, se las tomaron. ¿Sabe qué? Tu fe te ha salvado. Y no lo dijo así porque, no, lo dijo con amor.
Tu fe te ha salvado. Ve en paz, tu fe te ha salvado. Y yo pensaba, ese uno esperaba la segunda porción, yo creo que no. Porque si esperaba él, los otros 9 también. Y por panes y peces, todos pegamos la vuelta. Todos pegamos la vuelta. Por panes y peces, todos pegamos la vuelta. Pero ellos no sabían que habían panes y peces. Solo uno dio vuelta, voy a glorificar al Señor. Listo, tuya es la segunda parte de tu historia. Y aquellos 9 se la perdieron. Quedaron con su boleto en la mano. Porque se conformaron. Porque fueron ingratos, no les faltó fe, pero sí se conformaron. Con lo que habían recibido le alcanzaba. Sabe que a mí no me alcanzan nunca las cosas del Señor. Por eso oro. Por eso seguimos sirviendo. Por eso amamos al Señor, porque cada día es un desafío nuevo. Cada día se abre una ventana nueva, una expectativa nueva. Es difícil que este día sea igual al anterior. Es muy difícil. Hay pequeños detalles que lo hacen diferente. ¿Y quién pone los detalles sino Dios? Porque hay algo distinto. Es como aquel, ¿vio? Yo era muy que después a la larga supe que no era muy bueno. Le decía a mis hijos, me decían, ay papá, hoy saqué 8 en un escrito, 7 en un escrito. ¿Cuánto es lo máximo? 10. Te faltaron 4. Te faltaron 3. ¿Sabe qué? Hay personas que dicen, tengo 9, si el máximo es 10, tengo 9, saqué 9, gloria a Dios por eso. Pero si alguien puso 10, es porque hay un puntito más para ir por él. No va por ese puntito aquel que se conforma y dice, yo con 9 está bien. Y está bien, está perfecto, casi bien. Pero hay un paso más que solamente lo dan los inconformistas. Si hay un 10 es porque alguien sabe que se puede llegar a ese 10. Y el inconformista, el que no se conforma, sabe que poniendo esfuerzo, sabiduría, oración y lo que sea necesario, va a alcanzar lo máximo, va a alcanzar el 10. Vio que no es para todos. Yo era muy común traer 1 y 2 y para mí era suficiente. 1 y 2, 3 por mucha misericordia. 4 sí copiaba. Pero 10, ni en la vida, nunca en la vida. Y no por conformista, era porque era perezoso. Acá le decimos vago, pero era perezoso. Por eso, el que se conforma no llega a 10. El que se conforma se queda con su 7, su 8, su 9 y ahí se queda. Sabiendo que hay un paso más, un punto más. El conformista está persuadido de que lo que tiene le alcanza. Y esa es la dificultad, ese es el problema del que se conforma. Que se persuade y está convencido que llegó a su límite, siendo que Dios corrió el límite y hay un paso más para dar. Hay una oración más para hacer. Hay un grado más de fe para subir, un nivel más de fe para subir. Hay un poco más de atrevimiento, ser un poco más arrojado en las cosas del reino. Hay un nuevo desafío. Y esto solamente lo ven los conformistas. Los inconformistas, perdón. Los conformistas se quedan ahí con lo que alcanzaron. Y ahí está. Por lo que tienen, dan gracias. Y por lo que no tienen, se conforman y dan gracias igual. Y demos gracias siempre. Pero sepamos que si estamos decididos a dar un paso más, hay espacio. Se puede dar el espacio, se puede dar el paso. ¿Se puede salir del conformismo? Sí, se puede salir del conformismo. ¿Se puede vencer el conformismo? Sí, claro que sí. A menos que no quiera, se puede vencer el conformismo. El primer paso es detectar por qué nos conformamos con lo que tenemos sin aspirar a algo mejor. Pregúntese, ¿por qué me conformo con esto si hay algo mejor? ¿Por qué me conformo con el 7, con el 8 y con el 9 si sé que hay un 10? Dé gracias por lo que tiene, pero ¿qué es lo que lo detiene para seguir alcanzando metas, desafíos? Seguir creyendo en que va a haber sus hijos en el corazón de sus padres. Seguir creyendo de que algo el Señor puede hacer con la familia, con el matrimonio, con la casa, de que Dios puede ordenar. Pero si está todo desordenado, dejemos así, pero está todo sanito. ¿Ve? Cuando nace el niño, dice, no, que sea varón, no importa, que sea sanito. A veces uno tiene preferencia, ¿no? O el corazón dice, ¿cómo me gustaría una nena?
Y para no quedar mal con uno mismo, dicen, pero que sea sanito. Y a veces nos conformamos con eso. Sacando el ejemplo. O sacando el ejemplo de los niños. Nos conformamos con eso. No, está bien, así está bien. Los hijos están en adicción, están en rebeldía, están en desorden, pero son sanitos. No, yo no podría conformarme con eso. No podría. ¿Cuál es mi forma de batallar? Doblar mis rodillas en mi espacio y seguir orando. Porque tengo un Dios que puede restaurar todas las cosas como a nuevo. Tengo un Dios que puede hacer todo nuevo. Tengo un Dios que lo puede hacer. Mejor es conformarme con lo que tengo y que sigan en desorden, pero sanitos. No, no es eso. Van a estar sanos porque son sanos. Y voy a seguir orando para que salgan del desorden y que se ordenen. Porque dice tu palabra, mi casa y yo serviremos al Señor. Y yo creo en esa palabra. Cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Y yo creo en esa palabra. El camino más corto es conformarme. Yo sé que por tu palabra, por misericordia, ellos... No, yo sé que ellos van a ser salvos. Ellos van a ser servidores de Cristo. Voy a seguir orando. No voy a dejar los brazos. De lo contrario, me conformo. Me quedo quietito mientras ellos sigan sanitos. Y no es así, queridos. Tenemos que detectar qué es lo que nos detiene a nosotros de no tener expectativa. Tal vez usted oró por mucho tiempo por algo y lo alcanzó y dice, bueno, y ya está. No, pero vaya por algo más. Vaya por la plenitud, vaya por la felicidad. Tal vez está ahí sentado y quiere servir, pues esfuércese. No se conforme con venir solamente los domingos, escuchar palabras y se llene, después pasar 7 días o 6 días y volver de vuelta. Obre en el Señor. Haga el papel de evangelista. No se conforme con venir a escuchar. Sea iglesia también 6 días a la semana. Cuando las puertas de este templo están cerradas, seamos iglesia afuera. No nos conformemos con venir 2 horas, 2 horas y media. Y si hay cumpleaños, 3 horas. Sino que cuando salgamos afuera también rompamos la estructura y no nos conformemos solamente con escuchar, sino también con hablar, ser hacedores de la palabra. Esto lo veíamos el miércoles. Entonces, primero detectar qué es lo que nos detiene de avanzar, de poder lograr algo más. Segundo, recuerde su propósito. No olvide su llamado. Dios no lo ha llamado para estar quieto y conformado, sino para que sirva a Dios. Dios no lo ha llamado para estar quietito. Usted está lleno de talentos, dones, ministerio, habilidades, capacidades que pueden ser puestas en el reino de los cielos, pero está sentado quieto. Recuerde el llamado, para qué Dios lo ha preparado. Pero a mí no me ha preparado, pues empecé a caminar y vas a ver la preparación de Dios. Él no va a esperar que estés un 100% para usarte. Él va a echar mano de ti cuando Él necesite. Y no significa que tengas estudios teológicos, hermenéuticos, homiléticos, estudio bíblico. No, solamente un corazón dispuesto. Muchas veces nos olvidamos del llamado, pues estamos conformes en lo que recibimos los domingos. Y está bien por eso. Pero recuerde que fue llamado para algo, para hacer algo significativo. Tal vez el conformismo ya le ha dicho, bueno, tranquilo, vas a estar ahí, no vas a hacer nada significativo, nada que afecte a alguien. Bueno, listo, me conformo y me quedo quieto. No es Dios el que saca ventaja de eso. Hay alguien que cuanto más quieta esté la iglesia, mejor para sus intereses. Y ese es el adversario. Y si logra conformarnos y persuadirnos de lo que tenemos y hacemos está bien, y hasta aquí llegamos, listo, ganó la batalla, tuvo su objetivo. Pero después están aquellos como ese uno que rompió el molde, salió de su conformismo, fue a dar gloria a Dios y recibió su segunda porción. La pregunta aquí es, ¿de qué lado me quiero poner? ¿Me doy la mano con este uno y camino a dar gloria a Dios y lo otro vendrá si Dios quiere? ¿O me sumo a la multitud de estos 9 y dice, bueno, ya está, listo, ya tenemos, ya alcanzamos aquí, ya llegamos aquí? Ya tengo la familia, ya tengo allí, tengo una iglesia donde congregarme, listo, ya me quedo quietito. Y nos perdemos los beneficios del reino. Y dejamos que otros se lleven las bendiciones que tal vez eran nuestras. No es el Señor que decide si nos conformamos o no. Porque el Señor es... Por eso dice, abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Él no dice, derramaré bendición, sino hasta que sobre
y abunde. Y muchas veces nos conformamos con la bendición, olvidándonos que lo que sobre y abunde, el conformismo evita que caiga sobre nosotros. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor, y al Dios en quien creo y a quien predico, no miento, no miente. Él es fiel. A veces eso que sobre y abunde no viene, pues estamos conformándonos con lo que tenemos. De gracia por eso. Pero que eso no le quite la expectativa de recibir más. Siga glorificando a Dios. No pida, el Señor conoce nuestras necesidades, incluso antes de que usted y yo abramos nuestra boca. Pero solamente tenga expectativa en su corazón y no se quede quieto. Recuerde, fue llamado para servir. Fue llamado para el servicio. ¿Qué es lo que lo conforma? Que alcanzamos una linda iglesia para congregarnos, cosas, estamos, listo, es lindo, sí, estamos de acuerdo. Pero Dios nos ha capacitado para mucho más. Dios nos ha habilitado para hacer mayores cosas en su nombre, lo dice la palabra. El que cree en mí y en la obra que yo hago, mayores que esta hará. Porque yo voy al Padre, dice Evangelio de Juan. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿En que la palabra del Señor no se cumple? ¿O Él se equivocó cuando puso sus ojos sobre nosotros? ¿O Él dijo, muchacho, lo que les dije fue una chanza, fue una broma, no se quieran? No, su palabra es fiel. El problema es que muchas veces nos vamos por eso más. Porque tenemos lo que tenemos y estamos conformes con lo que necesitamos, todas las necesidades suplidas. Gloria a Dios por eso. Pero hay cosas que no son necesidades. Hay cosas que son servicio. Hay cosas que son para dar, no para recibir. Muchas veces vamos por lo que tenemos para recibir lo que necesitamos, pero no vamos por lo que tenemos para dar. Y seríamos mucho más bienaventurados si estamos para dar que para recibir. Y nos conformamos con lo que recibimos, siendo que Dios nos está enseñando y exhortando a que podamos dar, a ir por más. A poner todas las cosas delante del Señor y decir, bueno, Señor, yo hasta aquí llegó mi conformismo. Hasta el día de hoy entiendo que tu palabra me está diciendo que yo me he quedado quieto. No por falta de fe, ni por falta de oración, ni por falta de gratitud. Sino porque no había expectativa en mi corazón. Porque me conformé con esto. Porque las reuniones los domingos se ponen buenas. Pero hay 6 días a la semana para tener expectativa mayor. Hay 6 días a la semana para usar, o sea, para activar en el servicio. Para que se produzca su llamado. Para que usted haga lo que fue puesto aquí para hacer. Lo que pasa es que la expectativa a veces es tan pequeña o nula que nos impide ir por lo otro. Nos deja quietito en donde estamos y cuanto más quieto, menos ruido. Sin embargo, somos pentecostales, bastante ruido, ¿bien? Somos llamados a eso. Que el conformismo no sea lo que marque nuestro destino. Que el de estar conforme con lo que tenemos, y gracias a Dios por eso, porque todo viene del cielo, que el estar conforme con eso no nos deje quieto para el resto de la vida, no nos anule el llamado. Yo sé que aquí hay muchos evangelistas, muchas personas que pueden estar en la alabanza. Aquí hay pastores, aquí hay personas que son arrojados y atrevidos en el buen sentido de la palabra y predican la palabra afuera, y está bien. Pero también aquí hay personas que se han conformado con los que le ha tocado vivir. Estamos en esta situación y en mi casa es un caos, el matrimonio es un caos, pero yo estoy bien, gracias al Señor yo estoy bien. No, querido. Busque la restauración, busque la plenitud, busque la felicidad, ore. Bendiga el matrimonio, bendiga a sus hijos, bendiga la casa. Bueno, es mucho más fácil si me podía haber tocado otra familia, sí, es cierto. Pero tal vez los problemas serían otros. En donde estoy es donde Dios me puso y voy a orar por esto. No me voy a conformar con ver a la familia quebrada. No me voy a conformar con ver a mis hijos en adicción. No me voy a conformar con la enfermedad que dicen que tengo. No me voy a conformar con los exámenes clínicos. No me voy a conformar con lo que piensa el médico. No me voy a conformar hasta que tu palabra, Señor, se confirme en mi vida. Hasta que tu palabra, Señor, sea fuego en mi corazón, arda en mi corazón. No me voy a conformar. Mientras tú estés, entonces yo voy a estar, Dios. Mientras estés ahí diciendo que vas a abrir la ventana de los cielos, yo voy a estar esperando, creyendo. No conforme, sino creyendo. ¿Cuándo va a venir? Ay, me gustaría saber.
pero sé que va a venir. El que tiene un corazón expectante, cuando menos espere, lo va a recibir. Este hombre leproso, el que dio vuelta, no sabía lo que iba a pasar. Él no tenía idea de lo que iba a pasar en su regreso. Pero dio vuelta a dar gloria a Dios. Y dio gloria a Dios. Y sin saber el resultado, Dios lo bendijo. Jesús lo bendijo con salvación. Uno tiene que decidir de qué lado tenemos que estar o queremos estar. Si queremos seguir persuadidos que el conformismo y el estar quietito y el estar convencido que es esto y de aquí no vamos a salir, bueno, ese es su problema. O querer estar del lado de los pocos, porque siempre serán pocos que tienen expectativa en su corazón. Y saben que cuanto más busca del Señor, mucho más del Señor van a tener. Y cuanto más oran, la ventana de los cielos más se va a abrir. Y cuanto más buscan al Señor, las cosas van a suceder. Estos son los inconformistas, son aquellos que no se quedan en el camino. Al contrario, saben que hay un 10 y aunque tengan 8 y tengan que poner doble esfuerzo, lo hacen porque hasta el 10 no paran. Estos son los conformistas de las cosas del reino. Son aquellos que tienen llamado y aunque el mundo se le oponga, aunque tenga oposición incluso de la iglesia, siguen avanzando porque saben que el que los llamó es el dador de la vida. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Los que no se conforman con haber caído y se quedan allí, no sé lo que dicen, Señor, caí, pero sé que tu mano derecha me sustenta y me va a levantar y me va a poner en pie y seguir caminando para la gloria de tu nombre. Estos son los que no se conforman. Son aquellos que nunca dicen basta, sino que son aquellos atrevidos y aquellos que corren ese riesgo de ir por las cosas del reino. Y cuando corremos el riesgo, nunca nos va mal. Tendremos un proceso, pero la bendición siempre viene. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, que tu presencia, Señor, descienda sobre nuestra vida más aún, Señor. Que tu gracia, que tu favor ministre en nuestro corazón, Dios. Que ese poder de lo alto, Señor, comience a tocar nuestra vida, Dios. Por eso al principio dijimos que esta palabra toque nuestra vida y transforme nuestro ser conforme a tu voluntad. Y que podamos ser esos creyentes, esos cristianos activos, Señor, que creen en tu palabra, Dios. Porque sería mucho más fácil quedarnos en la zona de confort, quietitos, conformados. Sería mucho más fácil no pasar riesgo, no tomar desafíos nuevos. Y que lo haga otro, ese sería el camino más corto. Pero muchas veces, Señor, Dios mío, ese conformismo tiene que salir de nuestro corazón, Dios mío. Y tiene que dar lugar a la expectativa de lo nuevo que puedas hacer, Dios. Tiene que dar lugar a esa hambre y sed por tu presencia y a las cosas nuevas. Porque siempre tienes cosas nuevas para aquellos que te buscan, Señor. Por eso, Dios mío, oro por la iglesia, para que seamos, Señor, esas personas que no se queden quietos, Señor, sino que vayan por su 10. Que no se conformen con 7, con 8, porque les llevó esfuerzo, sudor y muchas horas de trabajo, sino que sepan que si alguien puso el 10 es porque se puede alcanzar, Señor. Y solo aquellos que no se conforman lo pueden hacer, porque no tienen reparo en doblar sus esfuerzos, porque no tienen reparo en hacer, Señor, un sacrificio más, en pagar el precio, en dar un paso más extra, Dios. El llevar una carga, una milla más. No hay reparo en eso, Señor. Esos son los que no se conforman con lo que tienen, dando gracias a ti todo lo que tienen, porque todo proviene de ti, pero saben que cuanto más buscan de ti, Señor, en todas las áreas, lo van a alcanzar, Señor, porque tú tienes bendición sobreabundante. Aquellos que tienen el reino entre ceja y ceja no se detienen, aunque se levante crítica, murmuración o traición. Aquellos que tenemos el reino entre ceja y ceja, a menos que tú desees, no nos detiene nada, Dios. Porque sabemos, Señor, que nuestra porción está allí adelante. Porque cada día es un nuevo día para dar un nuevo paso hacia adelante, Señor. Ir por esas cosas grandes y ocultas que no conocemos. Esos tesoros escondidos y esos secretos bien guardados, como dice tu palabra. Están ahí, Dios. Para aquel que toma desafío, aquel que está en expectativa, vaya por ellos. Y no el conformista. El conformista se los perderá, Dios. Pero que no seamos una iglesia que se quede quieto conforme, sino que vayamos cada día por más, Señor. Cada uno sabe la situación en su casa, en su salud, en su economía, en su trabajo. Cada uno sabe dónde se mueve. Pues que nada nos traiga un espíritu de conformismo, al contrario. Por más crítico que sea el ambiente, por más difícil que sea la situación, tengamos esa expectativa de que tú puedes hacer cualquier cosa, a cualquier momento, con cualquier una de nosotros, Señor. Por eso te adoramos, te alabamos.
dando gracias por todo lo que tenemos hasta hoy, pero sabemos que si vamos por más, entonces sin duda encontraremos eso, lo más del reino, los de repente del Señor. Y acontecerá, llegará el día donde se acontecerá, será carne en nuestra vida y veremos la bendición de Dios, el respaldo, la sanidad, el milagro, el favor del Señor, la gracia de nuestro Dios multiplicado sobre nuestra vida. ¿Por qué? Porque en un día como hoy decidimos no conformarnos, decidimos romper el molde, decidimos salir de la estructura y no amoldarnos al mundo, sino vivir en la expectativa por lo nuevo que tienes en cada área de nuestra vida, para la gloria y honra de tu precioso nombre. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al que vive.